La misteriosa muerte de Gene Hackman ha puesto a su familia bajo el intenso escrutinio de los medios de comunicación durante semanas. La hija de Hackman, Leslie, ha roto ahora su silencio con una impactante revelación sobre su padre. El descubrimiento ha provocado otra ronda de controversia, con críticos que cuestionan quién dice la verdad entre la hija de Hackman y los expertos forenses. En este vídeo, revelamos el inesperado descubrimiento sobre la muerte de Gene Hackman y los desgarradores detalles que condujeron a su último momento, lo que ha aportado una nueva perspectiva a la investigación sobre su muerte. La impactante revelación de la hija de Gene Hackman. Hija del actor ganador de un Oscar, Gene Hackman, Leslie ha roto finalmente su silencio sobre la misteriosa muerte de su padre. El actor de Hollywood de 95 años, Gene Hackman, su esposa de 65 años, Betsy Arakawa, y uno de los perros de la familia fueron encontrados muertos y en descomposición en su casa el 26 de febrero de 2025. Tras la extraña muerte de su padre y su madrastra, Betsy Arakawa, los tres hijos de Gene Hackman, Elizabeth, Christopher y Leslie Hackman, quisieron esperar a tener noticias de las fuerzas del orden sobre la causa de sus muertes antes de hacer una declaración. Sin embargo, cuando se le preguntó por el estado de salud de su padre, Leslie Hackman reveló que Gene gozaba de buena salud y que no había indicios previos de que algo anduviera mal con su salud. A pesar de su edad, estaba en muy buena condición física. Le gustaba hacer pilates y yoga y seguía haciéndolo varias veces a la semana, así que gozaba de buena salud. Leslie mencionó que estaba unida a su padre, pero que no había hablado con él en varios meses. Sin embargo, afirmó que Gene Hackman estaba bien y que todo iba bien con él. Además, afirmó que su padre y su madrastra podrían haber inhalado humos que provocaron su muerte. Leslie Hackman no se sorprendió por la muerte de su padre debido a su edad, lo cual es bastante sorprendente, teniendo en cuenta que ella afirmaba ser la persona más cercana a él. ¿Cómo se le ocurrió a la hija de Hackman la teoría de los humos cuando no había visto ni hablado con su padre antes de su muerte? La oficina del sheriff del condado de Santa Fe creía que Gene Hackman y su esposa habían caído repentinamente y habían muerto. Además, debido al estado de sus cuerpos y al momento en que el marcapasos de Hackman dejó de funcionar, el sheriff Adam Mendoza creía que la pareja debía de haber estado muerta durante 9 días antes de que se encontraran sus cuerpos. Además, la oficina del sheriff concluyó que lo único que podría haber acabado con un hombre, su esposa y su perro era el envenenamiento por monóxido de carbono. El sheriff y sus ayudantes se pusieron en modo detective en toda regla. Analizaron todo, desde la forma en que el cuerpo de Gene Hackman yacía en el suelo cerca del vestíbulo, con su bastón y sus gafas de sol a su lado, hasta cómo el cuerpo de Betsy Arakawa estaba en el suelo del baño, junto a un calentador portátil con pastillas naranjas esparcidas a su alrededor, una escena común en los clásicos misterios de asesinatos. Los agentes fotografiaron los cuerpos fuera de la casa de la pareja y los examinaron de cerca. No había signos de entrada forzada en la casa de los Hackman, ni hematomas en los cuerpos, ni indicios de que hubieran robado en su casa. Los agentes del condado de Santa Fe nunca habían presenciado un caso tan desconcertante como la muerte de los Hackman. Incluso la teoría del monóxido de carbono que se les ocurrió resultaría ser una pista falsa. ¿Qué pudo haber matado a una pareja que no tenía mucha vida social y eran miembros respetables de la comunidad de Santa Fe? La teoría obvia a la que volvieron los agentes fue que había una fuga de gas en el aire que podría haber provocado una intoxicación por monóxido de carbono. El sheriff Mendoza obtuvo una orden de registro que les permitió realizar una prueba de monóxido de carbono en la propiedad de los Hackman. A pesar de la falta de signos evidentes de juego sucio, el sheriff no podía quitárselo de la cabeza. Algo no encajaba y estaba decidido a descubrir la verdad. Otra pregunta que pesaba mucho en el corazón del sheriff era: si los Hackman y su perro murieron por gases tóxicos, ¿por qué sobrevivieron 2 de los perros de la familia? Por lo tanto, las muertes de los Hackman se consideraron lo suficientemente sospechosas como para requerir una investigación. A partir de entonces, los agentes continuaron con sus investigaciones, que no condujeron a ningún hallazgo significativo que pudiera resolver los misterios en torno a la muerte de Gene Hackman y su esposa. La cantidad de gas encontrada en el aire era tan minúscula que los investigadores concluyeron que no podía matar a nadie. Se encontraron 4 infracciones del código de etiqueta roja en la casa de Hackman que involucraban un calentador de agua y los encendedores de gas en 3 chimeneas, pero ni siquiera estas infracciones fueron la causa de sus muertes. El marcapasos de Gene Hackman, un dispositivo que envía impulsos eléctricos al corazón, detectó su última actividad el 18 de febrero. Los detectives no pudieron reconstruir la cronología de la muerte de la pareja, pero estaban seguros de que no murieron al mismo tiempo. Pero,
¿Cuál de ellos murió primero? ¿Y qué pudo haber causado su muerte? Ahora hablemos de cómo se descubrieron los cuerpos de los Hackman. El 26 de febrero de 2025, exactamente a la 1:45 de la tarde, llegó una llamada a la oficina del sheriff del condado de Santa Fe, urgente y exigiendo atención inmediata. Una voz masculina temblorosa informó al que respondía que era el cuidador de la comunidad de Santa Fe Summit y que acababa de encontrar 2 cuerpos en una casa. ¿Están despiertos? No tengo ni idea. Los cuerpos de Gene Hackman y Betsy Arakawa fueron encontrados por 2 trabajadores de mantenimiento que habían ido a su casa para realizar un trabajo rutinario. Pero habían encontrado la puerta entreabierta y no había nadie, lo cual les pareció sospechoso. Así que avisaron al cuidador de la comunidad, que llamó a la policía. Cuando los agentes llegaron al lugar, no estaban preparados para la espantosa visión que presenciaron. El sheriff Adam Mendoza dijo esto sobre los impactantes hallazgos. Todo lo que puedo decir es que llevan muertos bastante tiempo. Las autoridades de Santa Fe habían registrado a fondo la casa de Gene Hackman, comprobado si había fugas en las tuberías y, al no haber pruebas sustanciales para avanzar en la investigación, decidieron analizar los datos telefónicos de la pareja, el registro de llamadas, los mensajes de texto y las fotos de eventos para determinar una cronología de sus muertes. Se solicitaron pruebas toxicológicas para la pareja fallecida, a pesar de que la hija de uno de los fallecidos afirmó que él gozaba de buena salud. Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación, quedó claro que las afirmaciones de Leslie Hackman sobre el bienestar de su padre estaban lejos de la verdad. Incluso su última aparición pública contaba una historia diferente. En ese momento, Gene Hackman apenas podía mantenerse en pie, apoyándose en gran medida en el brazo de su esposa. Esto no solo era una clara señal de su frágil estado, sino que también era un avistamiento poco común, la primera vez que la pareja era vista junta en público en 21 años. Estos 2 hechos innegables contradicen directamente la imagen de perfecta salud que Leslie Hackman había pintado sobre su padre. Y entonces llegó el desgarrador descubrimiento. Tras semanas de especulaciones en torno a la muerte de Hackman, la doctora Heather Jarrell, jefa de investigación médica de Nuevo México, descubrió la devastadora verdad, una que era incluso peor de lo que muchos habían temido. Los detalles recién revelados sobre el fallecimiento de Gene Hackman no se parecían en nada a lo que había descrito su hija. Había muerto de una enfermedad cardíaca, complicada por un Alzheimer avanzado, y, trágicamente, había pasado una semana entera sin comida ni agua antes de morir. La causa de la muerte del señor Gene Hackman, de 95 años, es una enfermedad cardiovascular hipertensiva y aterosclerótica, con la enfermedad de Alzheimer como factor contribuyente significativo. Por trágico que parezca, los últimos momentos de Gene Hackman habían sido aterradores para él, ya que estuvo solo durante una semana después de que su esposa falleciera en su casa. La enfermedad de Alzheimer había reducido la mente de la difunta estrella a la de un niño pequeño, ya que no podía pedir ayuda ni cuidar de sí mismo. Hackman probablemente estaba confundido y asustado, pero impotente, ya que no podía entender que su esposa había muerto y que necesitaba ayuda. Todos los que lo conocíamos deberíamos haber estado pendientes de él, dijo Stuart Ashman, copropietario de la Galería Artes de Cuba y socio de Hackman. Las autoridades también han estimado una cronología de la muerte de Betsy Arakawa. Falleció el 11 de febrero a causa de una rara enfermedad transmitida por roedores, conocida como síndrome pulmonar por hantavirus. La última vez que se vio a Betsy Arakawa fue el 11 de febrero, cuando fue a la farmacia y se detuvo en la tienda de mascotas y en la tienda de comestibles antes de regresar a casa. A menudo se comunicaba con otras personas por correo electrónico, pero ese día no respondió a ninguno. Así pues, Arakawa había muerto el 11 de febrero, mientras que su marido, Gene Hackman, falleció el 18 de febrero, una semana después. El cuerpo de Gene Hackman estaba en el vestíbulo, cerca de la cocina, mientras que Betsy Arakawa murió en el baño y el perro de la familia, Zinnia, estaba en una jaula en el armario del baño. Ahora que sabemos cómo murieron los dueños del perro, es obvio que murió de hambre, ya que estuvo en la jaula durante una semana y no tuvo comida ni agua. Sin embargo, el sheriff Mendoza ha asegurado a la familia y a los fans de Hackman que mantendrán abierta la investigación hasta que reciban los resultados de la necropsia del perro y que también terminarán de comprobar los datos de los teléfonos móviles de la pareja que fueron sustraídos de su casa. Gene Hackman logró mucho en la pantalla, pero en realidad vivió una vida triste y se enfrentó al abandono y el descuido en la vejez. Este es otro ángulo impactante de la historia de Hackman. Ninguno de los 3 hijos de Hackman, Christopher, Elizabeth o Leslie, lo visitó en meses y no se enteraron de que había muerto hasta que las autoridades se pusieron en contacto con ellos.
Muchos fans de las estrellas se han preguntado por qué Gene Hackman fue abandonado por sus hijos en la vejez y si se puede presentar un caso de negligencia criminal contra sus hijos. En primer lugar, Leslie Hackman no se sorprendió por la muerte de su padre y afirmó que gozaba de buena salud cuando no era cierto. Estas son señales evidentes de que no tenía ni idea de lo que estaba pasando en la vida de su padre y no estaba lo suficientemente unida a él como para sentir el dolor de perderle. Quizá te sorprenda saber que mucho antes de que Hackman se retirara de la interpretación, había perdido el contacto con sus hijos, y a medida que envejecía, su esposa, Betsy Arakawa, se convirtió en su única cuidadora, y como eran solitarios, estaban completamente aislados del resto del mundo. Un amigo de la familia había compartido que a Hackman ya no le gustaba salir debido a su edad, ya que sentía que se veía demasiado viejo. Hackman incluso se lo había dicho a un amigo. Estaría muerto hace mucho tiempo si no fuera por Arakawa, que me cuida. Aunque es moral y socialmente bueno cuidar de los mayores, no se puede acusar a los hijos de Hackman de negligencia, porque no eran sus cuidadores. En el caso de Gene Hackman, tenía una mala relación con sus hijos, lo que significa que probablemente no tenían ningún vínculo emocional con él. Su esposa, Betsy Arakawa, que en su día animó a Hackman a entablar una relación con sus hijos, se volvió protectora con él a medida que envejecía. No contrató a un cuidador para él, ni empleó a una enfermera, ni siquiera cuando su salud empezó a fallarle. Estos errores, por su parte, también contribuyeron a su trágico destino, ya que ambos estaban solos en la casa cuando ocurrió la tragedia. Además, la actitud de Hackman también podría haber contribuido a su tensa relación con sus hijos. En su mejor momento, Hackman era un tipo duro con un temperamento feroz que hacía que la gente tuviera dificultades para estar cerca de él. El temperamento fogoso de Gene. El temperamento característico de Gene Hackman fue una de las razones de su éxito en Hollywood, pero alejó a la gente de él. Hackman esperaba profesionalidad de sus colegas, y si sentía que se quedaban atrás, no dudaba en decirles lo que pensaba. Hay una especie de ira en mí que soy capaz de expresar. Debido a su altura, la gente solía encontrar a Hackman imponente y, junto con su actitud severa, muchos lo tachaban de matón. Sin embargo, la infancia de Hackman contribuyó a su actitud sensata. Mejor dicho, exigía que todos asumieran la responsabilidad de sus actos, pero a la mayoría de la gente no le gusta que le recuerden sus defectos. Si tu padre te ha abandonado desde los 13 años y te ha obligado a convertirte en el hombre de la casa, entenderás por qué Hackman no toleraba la falta de seriedad. Hackman tenía solo 13 años cuando su padre los abandonó a él, a su hermano y a su madre. Pero antes de desaparecer de sus vidas, el padre Hackman gobernaba el hogar con mano de hierro, mientras su madre buscaba consuelo en el alcohol, descuidando sus responsabilidades. Un día, mientras Hackman jugaba fuera, vio a su padre pasar en coche, saludando con la mano de forma despreocupada. En ese momento fugaz, aún no se dio cuenta. Esa sería la última vez que lo vería. Hackman aprendió lo cruel que era el mundo por las malas, especialmente para los adolescentes que no tenían a nadie que los protegiera. Acabó en la cárcel a los 16 años por robar un refresco y una chocolatina. Las dificultades eran todo lo que conocía y se vio obligado a crecer rápidamente, y desarrolló una piel gruesa como mecanismo de defensa. Hackman le dijo una vez a Wes Anderson, durante el rodaje de la película, The Royal Tenenbaums, que debería subirse los pantalones y actuar como un hombre. Sí, era ese tipo que no hablaba a espaldas de la gente, pero que les miraba a los ojos y les decía que maduraran. Si Hackman tenía una opinión, no tenía miedo de decir lo que pensaba. Esto hacía que la gente encontrara difícil trabajar con él, pero valía la pena, ya que se convirtió en uno de los mejores actores que Hollywood ha producido. Hackman nunca fallaba, ya que era un hombre que cumplía con su trabajo. A pesar de su fama y fortuna, Hackman seguía luchando contra los demonios de su pasado. No podía superar el trauma de haber sido abandonado por el hombre al que amaba y admiraba, su padre. La lucha de la madre de Hackman contra el alcoholismo empeoró una vez que su marido desapareció. Para hacer frente a todo el caos que se vivía en su familia, el joven Gene Hackman se iba al sótano y construía un acogedor hogar con cartón. Hackman diría más tarde durante una entrevista que se dio cuenta por la despedida de su padre que nunca volvería a casa. Ese día pasó en coche y me saludó con la mano, y supe por esa despedida que no iba a volver. Esa despedida fue como si me dijera: vale, todo tuyo, estás solo, chaval. A pesar de esta profunda traición de su padre, Hackman quiso a su viejo hasta el final. No creo que nunca me haya amargado. Le quise hasta el final. Aunque Hackman y su hermano nunca se acostaron con hambre en ausencia de su padre,
La dinámica de su familia había cambiado mucho y fue duro para ellos. A pesar del comportamiento poco perfecto de su padre, solía llevar a Hackman y a su hermano de 6 años de excursión los sábados. Pero después de que se fuera, tuvieron que mudarse con su abuela en Illinois. Gene Hackman estaba tan lleno de ira que se alistó en los Marines a los 16 años y mintió sobre su edad para entrar. Una vez dentro, Hackman se dio cuenta de que su pasión no estaba en los Marines, y 5 años después, dejó los Marines. Cuando tenía unos 10 años, los días que su madre estaba sobria, lo llevaba al cine y le decía lo genial que sería verlo en la pantalla algún día. Por desgracia, mi madre nunca me vio actuar, así que lo siento, pero así son las cosas, compartió Hackman en una ocasión. El gran salto de Hackman a Hollywood se produjo solo 5 años después de una pérdida desgarradora: la trágica muerte de su madre en un incendio. Ella había estado bebiendo mucho esa noche y se desmayó mientras sostenía un cigarrillo encendido. El fuego la consumió a ella y a su casa, marcando un capítulo devastador en la vida de Hackman. Reflexionando sobre su éxito, Hackman expresó una vez un profundo anhelo por su presencia, diciendo que deseaba que hubiera podido ver su película, I Never Sang for My Father. A pesar de sus esfuerzos por dejar atrás los demonios de su pasado, Hackman acabó cometiendo el mismo error que su padre. También abandonó a sus hijos. Una vez que tuvo su oportunidad, ya no había vuelta atrás. Le encantaba su trabajo, estar en pantalla y ganar dinero. Le resultaba difícil rechazar papeles que le obligaban a estar lejos de su familia durante meses. Y, en algún momento, Hackman se convirtió en alguien que nunca pensó que llegaría a ser: su padre. Te vuelves muy egoísta como actor, y es muy difícil rechazar algo. Las tentaciones en eso, el dinero y el reconocimiento, eran demasiado para el pobre niño que había en mí. Una y otra vez, Hackman antepuso su carrera a sus hijos mientras ellos lo añoraban. Cuando su hijo Christopher se convirtió en un joven, no tuvo una figura paterna en su vida, ya que su propio padre, Hackman, estaba a menudo fuera de casa, y la única forma de verlo a menudo era encender la televisión y verlo en la pantalla. Perdí el contacto con mi hijo en cuanto a los consejos desde el principio, admitió Hackman. Debido a la larga ausencia, Hackman se convirtió en un extraño para sus hijos. Había logrado satisfacer las necesidades diarias de su familia, pero no había logrado satisfacer sus necesidades emocionales. Después de que Hackman se casara con su segunda esposa, Betsy Arakawa, ella empezó a invitar a sus hijos a su casa, con la esperanza de que eso reparara el puente entre ellos. Pero su relación se había vuelto tibia, y no era algo que una cena o dos pudieran reavivar. Hackman también invitaba a sus hijos a eventos de Hollywood y estrenos de películas, pero no era nada comparado con tener un padre que asistiera a las actividades escolares y pasara tiempo contigo. Gene Hackman se esforzó por conocer a sus hijos, pero parecía que ellos no hacían lo mismo por él, ya que tenían sus propias vidas que vivir. Leslie Hackman dijo que ella era la más cercana a su padre, pero ni siquiera ella conocía su estado de salud y no lo había visitado ni hablado con él en meses. Otra prueba de que la relación de Gene Hackman con sus hijos nunca volvió a ser la misma es el hecho de que los dejó fuera de su testamento. Christopher, Elizabeth y Leslie Hackman no habían sido mencionados en el testamento de su padre, y esto debe doler, porque si tu padre te quería, ¿no te dejaría algo en su testamento? Incluso cuando Hackman se convirtió en abuelo, no modificó su testamento. Hackman dejó toda su fortuna a su esposa, Betsy Arakawa, que no era solo su esposa, sino su compañera y cuidadora. Dado que la señora Arakawa ha fallecido, los expertos legales creen que los hijos de Hackman podrían heredar su fortuna. Sin embargo, no sería una batalla fácil si impugnan el testamento porque su padre lo hizo en 2005, cuando estaba en su sano juicio. Además, la señora Arakawa dejó su patrimonio a su marido, Hackman, con la cláusula de que si ambos morían con 90 días de diferencia, su fortuna debía donarse a una organización benéfica. Curiosamente, el hijo de Gene Hackman, que no había hablado de su muerte, ha contratado a un abogado de primera categoría, Andrew M. Katzenstein. ¿Significa esto que planea impugnar el testamento de su padre? Solo el tiempo dirá si se producirá una batalla legal entre los hermanos Hackman, pero no será nada comparado con el trauma que sufrió su padre. Las dificultades de Gene Hackman. La vida de Gene Hackman se ha visto empañada por tragedias y decepciones desde que era un niño. Antes de su salto a Hollywood, Gene Hackman no pudo dar a su familia la vida que soñaba de niño. De hecho, conoció a su primera esposa, Faye Maltese, cuando era un actor en apuros, y la vida se les había vuelto más difícil cuando tuvieron hijos. Gene Hackman fue expulsado de Pasadena Playhouse, una academia de interpretación, porque consideraban que no tenía talento.
Esa sería la primera vez que la escuela expulsara a un actor por no tener talento. Sin embargo, Hackman no renunció a sus sueños. Siguió trabajando duro. Realizó numerosos trabajos ocasionales. Trabajó como vendedor de zapatos, transportista de muebles y portero. Creo que la nota más alta que obtuve fue un 1.4 de media, compartió Gene Hackman en una entrevista de 1984. Los rechazos no lo desanimaron, ya que su deseo de actuar era mayor que su miedo al rechazo y al fracaso. Hackman quería demostrar que todos los que alguna vez dudaron de él estaban equivocados. Siendo un chico sin patrimonio familiar, puedes imaginar la cantidad de personas que lo habrían menospreciado. Hackman vio los numerosos rechazos como una guerra psicológica y estaba decidido a salir victorioso. Su pasión por la interpretación y su empuje finalmente allanaron el camino hacia el éxito cuando consiguió su papel revelación en The French Connection, que le ayudó a ganar su primer Oscar al mejor actor. Una vez que la carrera de Hackman despegó, no miró atrás. Actuó en clásicos como Superman, Sin Perdón, Bonnie y Clyde, Nunca canté para mi padre y varias otras películas taquilleras. Lamentablemente, como ya saben, la familia de Hackman pagó el precio de su fama. Se convirtió en un padre que estaba más tiempo fuera que en casa, y esta fue la causa principal de los muchos problemas en su primer matrimonio. A pesar de saber que su familia estaba sufriendo emocionalmente y necesitaba que él estuviera ahí para ellos, Hackman no podía decir que no al dinero. Había sufrido demasiado en el pasado, y la pobreza tiene una forma de ejercer un control psicológico sobre cualquiera que haya estado en necesidad durante mucho tiempo. La primera esposa de Hackman, Faye, soportó la soledad durante la mayor parte de su matrimonio, y, después de 30 años, su matrimonio se vino abajo. Hackman nunca había sido demasiado orgulloso para reconocer el papel que desempeñó en el fracaso de su matrimonio y su tensa relación con sus hijos. La ironía de la historia de Hackman era que había logrado dar a sus hijos las cosas materiales que él no tuvo de niño, pero no había logrado conectar con ellos emocionalmente. Y crear recuerdos con los seres queridos es algo que no puede ser reemplazado por dinero o ropa elegante. También había perdido su autoridad como padre y no podía ofrecer la orientación que su hijo necesitaba de joven. Fue muy duro para mí estar fuera durante 3 meses y luego volver a casa y empezar a mandarle, dijo Hackman. Sin embargo, Hackman no dejó que la fama se le subiera a la cabeza. Vivió una vida privada fuera de la pantalla mientras se esforzaba por ganarse el afecto de sus hijos. Hackman compartió una vez que nunca cambiaría los abrazos por los apretones de manos con su hijo, que entonces tenía 20 y tantos años. No, todavía nos abrazamos y doy gracias a Dios por poder hacerlo. El hijo de Hackman, Christopher, admiraba su trabajo e incluso había intentado seguir sus pasos para ser actor. Hackman lo animó escribiéndole un par de monólogos, pero el joven Hackman acabó trabajando entre bastidores en proyectos como Best Shot y Chris and Don. De sus 3 hijos, la hija menor de Hackman, Leslie, era la más cercana a él, y habían sido unidos incluso cuando ella era adolescente, pero de adulta parecía que su relación volvía a resentirse. Leslie Hackman fue fotografiada con su padre en diferentes ocasiones y tenía una relación cordial con la esposa de su padre, Betsy Arakawa. Hackman conoció a Arakawa cuando trabajaba a tiempo parcial en un gimnasio y la química entre ellos fue instantánea. Se casaron en 1991 y ella se convirtió en la mejor amiga, compañera y cuidadora de Hackman y se aseguró de que él tuviera tiempo para sus hijos. Si los hijos de Hackman alguna vez desearon que sus padres pudieran reunirse, nunca lo expresaron, probablemente porque ambos padres se volvieron a casar y siguieron adelante con sus vidas. Gene Hackman apareció en su última película en 2004 y en 2008 había abandonado por completo la escena de Hollywood. Hackman se había retirado debido a la advertencia de su médico de que su corazón ya no podía soportar mucho estrés. A partir de entonces, se le vio cada vez menos en público hasta que se retiró totalmente de la sociedad. Felicitaciones al equipo médico que trabajó duro para conocer los hechos reales sobre la muerte de Hackman, de modo que su familia y sus fans pudieran ahora superar su muerte y su hija, incluso su hija, Leslie, que había estado en la oscuridad sobre el verdadero estado de salud de su padre. Si te ha gustado ver este vídeo y te gustaría seguir explorando más vídeos como este, entonces sigue adelante y haz clic en cualquiera de las tarjetas de tu pantalla.